Bienvenidos una vez más a SNIC Noticias, hoy con el foro Desafíos y Oportunidades en el 2023. El primero de este año que cumplimos 5 años de estar informando. Y quisiera tomarme unos segundos para agradecerles a ustedes por permitirnos llegar hasta aquí. Hoy queremos dar a conocer los diferentes puntos de vista y expectativas en cuanto al desarrollo del país en este año que recién inicia. Pero antes de hablar de la agenda del día de hoy, yo quiero aprovechar para agradecer a quienes nos han apoyado en este evento. La Cámara Panameña del Mercado de Capitales, Capamec, la firma consultora Aguirre Schwartz y el canal de televisión de negocios CDN Televisión, quienes retransmitirán este evento para Centroamérica y México. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Tenemos como invitado internacional a Renzo Merino, quien es vicepresidente, analista senior de Moody's y líder del equipo encargado de la calificación de Panamá. También estará con nosotros Julio Aguirre para hablarnos de la ley de extinción de dominio en el sector financiero y las expectativas que se hay sobre la plenaria de Gafi, que es este mes de febrero a finales. Luego haremos un análisis de las perspectivas económicas. Bueno, no lo haremos, lo hará nuestro economista y profesor Eddie Tapiero. Y para cerrar este evento tendremos un panel que va a analizar los principales sectores económicos del país. Nos acompañará Carlos Berguido, quien es presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Rubén Castillo Gil, quien es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, y Enrique Clemán, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, y Víctor Pérez, presidente de la Asociación de Exportadores de Panamá, APEX. No quiero robarles más tiempo y le doy la bienvenida a Renzo. Renzo, sé que hay muchos temas por hablar y por analizar, así que te cedo el espacio para iniciar. Bienvenido a SNIC Noticias. Perfecto. Si les parece, empecemos un poco con la perspectiva global y cómo es el contexto para la economía en el 2023 podría afectar a Panamá. Lo que estamos viendo en las principales economías del mundo, tanto como en Estados Unidos como en Europa, es un proceso de desaceleración, en algunos casos donde es muy probable que veamos ¿no? una recesión que se materialice. Una pregunta todavía que queda actualmente, ¿no? En estos días en particular, en el caso de los Estados Unidos, es si es que esa aceleración se llegaría a concretar en una recesión en sí, o si simplemente veríamos lo que se conoce como un soft landing, ¿no? Un aterrizaje suave de la economía, en particular dado las fortalezas que se están observando en el mercado laboral. Por otra parte, otro polo importante del crecimiento global es China, donde ya esperábamos que hubiese una aceleración respecto al crecimiento que se vio en el 2022 en la economía china, pero con los cambios que se han dado en las últimas semanas respecto a la política de manejo del COVID en ese país, lo que esperamos es que la actividad se acelere un poco más. Y esto, bueno, es importante obviamente para las economías emergentes, ¿no? Otro tema muy relevante para la economía global y las dinámicas del 2023 está relacionado a lo que ocurra con la inflación en los diferentes países y también respecto a las decisiones de política monetaria de los diferentes países. Recientemente vimos la decisión de la Fed de Estados Unidos de subir la tasa 25 puntos básicos, y ya se están dando ciertas señales de que si bien el compromiso para seguir endureciendo un poco la política monetaria en los Estados Unidos y así asegurar que la inflación baje en los próximos trimestres y sobre todo también que las expectativas se permanezcan ancladas en relación a las metas de inflación del Banco Central de Estados Unidos, no, la política monetaria ya estaría llegando o por lo menos en lo que refiere a las tasas de interés, ya estarían llegando a sus picos en los próximos meses. Esto es relevante porque estas tasas de interés influyen en los mercados financieros, sobre todo en los costos de fondeo para los diferentes gobiernos, no solamente Estados Unidos, sino también para otros
emisores, como por ejemplo el gobierno de Panamá, en el sentido de que los papeles del Tesoro de Estados Unidos son el benchmark, ¿no? La referencia para estos costos de fondeo. Más allá de eso, eh, hay otros factores idiosincráticos o que son muy específicos para cada país que también afectan, ¿no? Los costos de fondeo y ese es el caso para Panamá. Pasando de este contexto global al caso específico de Panamá, lo que vimos en el 2022 es una economía que todavía mostraba bastante dinamismo, un crecimiento que probablemente exceda nuestras expectativas de 7%, viendo hasta el momento, ¿no? cómo se veían los números de crecimiento del PIB hacia el tercer trimestre, que es la última información disponible que tenemos, donde todavía se veía una economía que estaba creciendo a doble dígito. Si bien esperamos de que haya una desaceleración este año, donde, bueno, dependiendo de cómo se cierre el 2022, estaríamos viendo un crecimiento, en el caso de Panamá, entre 4 y 5%. Actualmente nuestro pronóstico está más cercano al 4%. En términos comparativos, Panamá todavía sería una de las economías que más crecen, no solo respecto a la región, sino también a sus pares de calificación BAA. El proceso de reapertura que ha seguido la economía panameña ha mostrado que a nivel sectorial hay ciertos sectores que se han recuperado más rápido que otros, en particular aquellos que están relacionados al sector externo, y también a partir del año pasado ya se veían ciertos indicios de una recuperación algo más dinámica en algunos sectores más relacionados al sector doméstico, como la construcción, que es positivo por su importancia en cuanto al PIB en general, pero también al empleo. Más allá de eso, un tema que también será importante para el 2023 en particular está relacionado al tema de la mina de cobre y lo que implique, ¿no? Esta disputa actual que hay entre el gobierno y los dueños de la mina. En ese sentido, si hubiese una afectación en cuanto a la capacidad de producción de la mina en el transcurso de este año, eso podría ser un factor que conlleve ¿no? o que contribuya aún más a esta desaceleración que se espera en el año 2023 para la economía panameña. Más allá de eso, las medidas que ha implementado el gobierno, sobre todo relacionadas a los precios de los combustibles, han contribuido a contener las presiones inflacionarias que se veían hacia mediados del año pasado, y en ese sentido, Panamá todavía tendría una de las inflaciones más bajas en el contexto latinoamericano, ¿no? Habiendo que resaltar que esto está muy relacionado a las medidas, ¿no? que tiene un costo fiscal para el gobierno al final. En cuanto a la calificación del gobierno de Panamá de Moody's, nosotros actualmente tenemos una calificación en nivel Baa2, es decir, 2 peldaños dentro de lo que se conoce como el grado de inversión, con perspectiva negativa desde octubre del año pasado. Los factores que explican esta perspectiva negativa están relacionados principalmente a dinámicas fiscales que hemos visto que han contribuido a cambios en la estructura de las cuentas fiscales y en particular relacionadas a los gastos del gobierno y que podrían conllevar a que en adelante cumplir con las metas de la regla fiscal del país y seguir reduciendo los números de déficit para asegurar mejoras en cuanto a las métricas de deuda del gobierno podría ser una tarea algo más complicada. ¿Cuáles son estas dinámicas fiscales? En primer lugar, se ha visto un aumento importante en algunos aspectos de lo que es el gasto corriente del gobierno. En particular, el tema de los salarios que han crecido en los últimos años más rápido que el PIB. También está el tema de las transferencias, que aumentaron en el contexto de la pandemia y que se esperaban que iban a empezar a reducirse a partir del año 2022, una vez que el choque de la pandemia ya hubiese pasado,
pero con este nuevo choque de la inflación y las medidas que se implementaron, es posible que la reducción de las transferencias no sea tan rápida como se esperaba originalmente. Y otro tema importante está relacionado al aumento de los costos de fondeo para el gobierno y lo que esto puede implicar para los pagos de intereses del gobierno, ahora que ocupen más, una proporción mayor en cuanto a los ingresos que tiene el gobierno, y esto pueda también a su vez quitar un poco de flexibilidad en cuanto a las cuentas, al manejo de las cuentas fiscales, en particular respecto al gasto. Otra dinámica que también hemos observado es que eh, se ha continuado con esta práctica de utilizar el gasto de capital o la inversión como la variable de ajuste del gasto en el caso de Panamá en los últimos años. Algo que nosotros recalcamos en el caso de Panamá en comparación a otros países de la región de América Latina y también otros países emergentes es que actualmente eh, el gasto de capital todavía representa una gran proporción del gasto total, alrededor del 25% del gasto total. Esto está por debajo de los picos que se vieron hace más o menos una década, cuando el gasto de inversión representaba 40% del gasto total. Y la reducción en parte se ha dado porque se recortaba el gasto de inversión para así asegurar que los déficits llegasen a los niveles que decía la regla fiscal. Eh, en adelante, el riesgo es que, dado los aumentos de gasto de capital que se han dado perdón, en los gastos corrientes que se han dado en los últimos años, se siguen dando estas reducciones de gasto de capital y que así no se pueda atender a las necesidades de infraestructura y de desarrollo del país, ¿no? Para poder, en contraparte, seguir cumpliendo con las metas fiscales. Otro tema también relevante es que, si bien por el lado de los ingresos se ha visto un aumento en la contribución de lo que son las transferencias en general del Canal de Panamá al Tesoro del gobierno, por otra parte, lo que corresponde a los ingresos relacionados a los tributos, a los impuestos, han ido bajando en cuanto a la relación con el PIB. Es decir, los ingresos tributarios no han crecido tan rápido como ha crecido la economía en términos nominales. Y esto ¿no? También implica una pérdida de flexibilidad del manejo fiscal, que quizás a futuro tenga que ser abordada por diferentes medidas que vayan más allá de temas administrativos en cuanto a la evasión de los impuestos, sino también se podrían considerar cambios a la estructura ¿no? de los tributos en el país. Y una complicación que también es muy importante para nosotros observar cómo se estaría resolviendo en los próximos meses, próximos 2 años, está relacionada al tema de la caja de seguro social y en particular al déficit del programa IBM, del beneficio definido. Actualmente, estas dinámicas no han impactado sustancialmente las cuentas fiscales, principalmente porque estos déficits se han cubierto utilizando las reservas del programa en sí. Pero las expectativas actuales son que estos activos, ¿no? Estas reservas, se consuman ya hacia el año 2023-24, y en ese momento queda la pregunta de cómo se podrían sustentar estos déficits del programa IBM. Esto podría implicar un choque a las cuentas fiscales mayor a un punto del PIB, y implicaría, ¿no? un problema más en cuanto al manejo de los gastos del gobierno en ese momento. Hay que tener en cuenta que el déficit que creemos que debe haber llegado más o menos a la meta del 4% en el 2022, tiene que reducirse de acuerdo a la regla fiscal a 3% este año, 2% el próximo año, y seguir gradualmente reduciéndose en los años siguientes. Entonces, todas esas dinámicas fiscales eh, complicarían el cumplimiento de las metas de la regla fiscal, y eso a su vez podría pesar sobre lo que es la credibilidad y efectividad de la política fiscal en Panamá. Un factor que en sí también podría pesar sobre nuestro análisis del perfil crediticio
y al final, bueno, sobre el nivel de la calificación de Panamá. Nosotros, si bien cambiamos la perspectiva de la calificación a negativa, afirmamos la calificación de Panamá todavía en el nivel Baa2. En este sentido, lo que recalcamos principalmente es que hay algunos aspectos que todavía apoyan el perfil crediticio de Panamá, en particular el potencial de crecimiento que tiene el país respecto a sus pares de calificación, ¿no? Donde creemos que en adelante, si es que todavía vemos dinámicas positivas en cuanto a la inversión local y también internacional en el país, se podrían sustentar niveles de crecimiento o ritmos de crecimiento cercanos al 4,5-5%, que contribuirían a que en el caso de Panamá la economía siga expandiéndose más rápido que la mayoría de sus pares de calificación. Otros factores que también resaltamos están relacionados al hecho de que hoy por hoy Panamá todavía no enfrenta susceptibilidades a eventos de riesgo al nivel que vemos en otros países de la región y también otros pares de calificación. Esto se da en parte, por ejemplo, al hecho de que la dolarización mantiene los riesgos externos relativamente bajos, la alta liquidez de los bancos reducen algunos de los riesgos que podrían salir o impactar el perfil crediticio del soberano. El gobierno de Panamá todavía mantiene un buen acceso a los mercados financieros, si bien hay una dependencia importante sobre el crédito que proveen los no residentes. Y en cuanto al riesgo político, teniendo en cuenta que se vienen elecciones el próximo año, creemos que a pesar de las protestas importantes que se observaron en el 2022, todavía Panamá conserva una estabilidad política que es importante en el contexto latinoamericano actual, y creemos que esta práctica o tradición de transiciones normales, ¿no? Entre administraciones seguirá siendo el caso, y no esperamos que hayan nuevamente problemas sociales en la magnitud que se están observando en otros países de la región. Alma, no sé si quieres que explore algún otro tema. Sí, gracias Renzo. Gracias por todos los comentarios que nos has hecho en el día de hoy. Ha sido muy interesante escucharte. Y claro, tenemos otras preguntas que queremos hacerte. Yo empezaría porque nos ayudaras explicándonos qué significa la calificación que tiene Panamá en este momento. Tener el grado de inversión, qué beneficios nos da, o sea, qué importante es esta calificación que el país tiene en este momento. Lo que se conoce como el grado de inversión contiene las calificaciones desde el nivel AAA hasta la categoría Baa, que es donde está actualmente situada la calificación del gobierno de Panamá. En sí, una calificación en esta categoría Baa indica un riesgo moderadamente bajo para los inversionistas en cuanto a posibles afectaciones, ¿no? Si es que tuviesen en su posición los activos de un emisor calificado Baa. Pero más allá de eso, los beneficios para los emisores, como son los gobiernos o el gobierno de Panamá en sí, que tienen calificación en el grado de inversión, implican en primera instancia que los costos de fondeo, ¿no? Lo que les cuesta en cuanto al cupón que deben pagar sobre la deuda que obtienen de los mercados financieros, tiende a ser más baja, ¿no? Se tiende a acceder a los mercados a niveles más favorables. Y esto lo vemos actualmente en el caso de Panamá cuando comparamos el diferencial de rendimiento que tienen los bonos de los diferentes gobiernos de la región con los bonos del Tesoro americano. En el caso de Panamá vemos que actualmente su spread, este diferencial de rendimiento, es el cuarto más bajo de la región, detrás de países como Uruguay, Chile y, si no me equivoco, todavía Perú. Y esto, ¿no?, nuevamente indica que si Panamá va a emitir a los mercados financieros, todavía lo estaría haciendo en términos relativos a costos más bajos. Otro factor que también
influye en las decisiones de los inversionistas, más allá de los mercados financieros ¿no? y en sí de la deuda soberana, es que hay factores que explican una calificación del grado de inversión relacionados, por ejemplo, a temas económicos o institucionales que son importantes para la inversión, sobre todo en el sector real, ¿no? Lo que es construcción de, no sé, de fábricas o entidades que deciden poner, por ejemplo, sus headquarters en países, ¿no? Como por ejemplo lo pueden hacer en el caso de Panamá. Para tener una calificación de grado de inversión, un país o un gobierno debe ser de un país que tiene una fortaleza económica de un nivel relativamente alto o moderado, y también debe demostrar fortalezas institucionales, ¿no? Que apoyen en particular a temas como estabilidad regulatoria, eh, donde no haya incertidumbre en cuanto a los riesgos de invertir en esos países, y eso, bueno, apoya la confianza de los inversionistas, eso atrae la inversión, como ha sido el caso de Panamá las últimas 2 décadas, y eso influye también en las tasas de crecimiento de la economía. Esto significa también que no solo el país no se beneficia de tener una buena calificación, también las empresas que ya sean estatales o estar dentro de un país con grado de inversión es atractivo para las empresas que estén aquí, ¿no? Eso es correcto, sobre todo para las empresas que, bueno, principalmente en el sector público, ¿no? Que están relacionadas de alguna forma con el gobierno, con el soberano. Hay un link, hay un enlace en lo que se percibe como la calidad crediticia, que es importante. Pero más allá de eso, la calificación del soberano, y también hay otro elemento que nosotros contribuimos, que es digamos, el techo país, la calificación mayor que podría obtener un emisor lo que opera en estos países, son puntos de referencia. En el caso de Panamá, la calificación del soberano está en el nivel Baa2 y el techo país está en el nivel A1, es decir, 4 peldaños por encima de la calificación del gobierno. Y se ven algunos emisores, como por ejemplo el caso de la Autoridad del Canal de Panamá, que tiene una calificación actual de A2, es decir, el canal está calificado mejor que el gobierno de Panamá actualmente. Y eso obviamente también beneficia cuando accede a los mercados. Volviendo un poco al tema de lo que nos explicaste de la situación fiscal del país y de todo lo que está pasando, me gustaría que nos comentaras qué esperarían ustedes, no sé si a corto plazo o a un mediano o largo plazo, del comportamiento fiscal que tiene el país. Nosotros lo que hemos percibido en los últimos años es que siempre hay voluntad de ajustar las cuentas fiscales en línea con las metas de la regla fiscal. Han habido ciertos episodios que sí pueden crear ciertos cuestionamientos respecto a la credibilidad, sobre todo de la política fiscal, ¿no? Como lo fue el tema de los atrasos que se descubrieron hasta cierto punto durante el cambio de administración en el 2019. Eh, pero más allá de eso, sí creemos que hay voluntad de seguir cumpliendo. Nuestra principal preocupación actualmente es que estos temas del aumento del gasto corriente, ciertas tendencias que vemos en cuanto a los ingresos, sobre todo los ingresos tributarios del país, y pasivos contingentes que se pueden materializar muy pronto de la Caja de Seguro Social, pueden complicar ese track record que tiene Panamá de cumplimiento con sus metas fiscales. Y eso a la vez, bueno, podría influenciar las dinámicas de las métricas de deuda del gobierno en adelante, que esperamos actualmente que sigan mejorando y recuperando un poco el terreno que se perdió a raíz del choque significativo que fue la pandemia para las cuentas fiscales en el 2020. Y también, bueno, dependiendo de cómo se muestre esta voluntad de atender estos problemas fiscales, ¿no? Del gasto y de los ingresos,
Eso también podría influenciar temas más relacionados a la confianza de los inversionistas y lo que pueda eso implicar para el costo de fondeo del gobierno. Eso, un tema en Panamá que es bastante mediático es el tema del saldo de la deuda pública cada mes, ¿no? Pero un poco más allá de ver el crecimiento que ha tenido, que ha sido importante en los últimos años, creo que progresivamente cada administración ha ido aumentando el saldo de la deuda pública a un ritmo bastante grande. Eh, y también, ¿no? Observar un poco lo que representa esto en relación al Producto Ingreso Bruto, que también ha variado, y no para mejor. Eh, ¿Cómo ven ustedes, aparte de estos factores, más allá de la productividad, eh, que el país, o sea, que el financiamiento se esté utilizando para temas de productividad? No sé cómo lo ven ustedes. Ujú. En la última década hubo mucha inversión del sector público en general, ¿no? Y esto se veía en grandes proyectos que son hasta cierto punto necesarios, ¿no? Mejoras en la calidad del transporte, por ejemplo, son muy importantes, o cierta infraestructura pública como pueden ser hospitales o centros educativos, etc. Pero como mencionaba antes, lo que sí se ha observado es que eh, para ir reduciendo el déficit fiscal en los últimos años, sobre todo a raíz de los diferentes choques que ha sufrido el país, el gasto de capital se ha ido reduciendo, ¿no? Entonces, eh, sobre todo en el contexto de la pandemia, el endeudamiento neto del país, es decir, el déficit, iba a cubrir cada vez menos, ¿no? de este gasto de capital y hasta cierto punto, ¿no? Sobre todo en el 2020, quizás se cubrió un poco más de los gastos operativos, ¿no? Creemos que, bueno, una vez que se vaya reduciendo el déficit fiscal y el gasto de capital se mantenga a niveles, ¿no? ya más estables, implicaría que el endeudamiento neto debería seguir todavía correspondiendo a inversión pública. Más allá de eso, ¿no? Si vemos que hay temas como, por ejemplo, el aumento de los gastos corrientes, sobre todo relacionados a salarios, y también vemos que se materialicen choques fiscales, como es el tema de la caja de seguro social, esto podría implicar que si hay una afectación sobre el nivel del déficit, eso implicaría que hay endeudamiento que tenga que ir a cubrir esos tipos de gastos. Gracias, Renzo. Voy a volver a un punto que tocaste y es el tema de Panamá sigue siendo grado de inversión. Ustedes mantienen la calificación de riesgo en Panamá y me gustaría que nos comentaras por qué fortalezas ustedes están viendo en Panamá eh, que lo hacen merecedor de esta calificación, de este grado de inversión, ¿no? Si me puedes comentar un poco qué es lo que Moody's ve en Panamá en este momento. Incluso pues estamos viendo que el crecimiento que ustedes están esperando para Panamá sigue siendo muy positivo. Viendo las expectativas algunos son mucho más altos que en otros países. Seguimos siendo uno de los países que para este 2022 que pasó y para el 2023 será entre los que más crecen. Eh, en general, depende un poco del tipo de inversión, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos recalcando con nuestra perspectiva negativa actual son temas fiscales, principalmente, ¿no? Relacionados al gasto. Pero temas como el ambiente de negocios o la capacidad de crecimiento de la economía siguen siendo aspectos favorables para la inversión en el país. Y también, bueno, hay ciertos temas más estructurales que son positivos para Panamá, ¿no? Su posición geográfica dentro de lo que es el continente americano, el rol importante que juega el Canal de Panamá para el comercio internacional y
la facilidad que han encontrado algunas empresas de operar, ¿no? Nuevamente en Panamá para así poder servir al resto de la región. Esas ventajas no se van a ir, ¿no? Pero lo que queda para ver para nosotros desde la perspectiva crediticia, enfocándonos nuevamente en la habilidad y voluntad del gobierno de repagar su deuda, es cómo se van a tratar de solucionar estos temas fiscales y lo que pueda eso implicar para, ¿no?, los diferentes aspectos económicos, institucionales y fiscales del país. Muchas gracias, Renzo, por estar nuevamente con nosotros, por todos estos comentarios que nos ha hecho y bueno, esperamos tenerte también en otra ocasión. Muchísimas gracias, Alma. Hasta luego.